Hola, soy José Luis Michelena y soy el director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. Llevo aproximadamente 16 años trabajando con la organización y estoy encantado de participar en Valor Compartido. Genial, eso era lo que quería. Muchas gracias. Bueno, pues 3, 2, 1. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Valor Compartido Podcast. Además, un episodio, no especial, no solamente por el entrevistado que tenemos, sino por el número de episodios que alcanzamos, que es el 275. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Si es la primera vez que lo haces, por supuesto, puedes suscribirte en la plataforma que sea que nos estás escuchando. No olvides que si te gusta el episodio, pues agradeceremos mucho, nos ayudará mucho a que comentes en la cajita de comentarios de la plataforma que sea, lo dicho, compartas y por supuesto, si nos puedes dar una puntuación, cuanto más alta mejor. Y nada, ahora sí, sin más rollos, voy a presentar a mi siguiente invitado, el invitado de la entrevista 275 de nuestro podcast, que es José Luis Michelena, que él es el director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica. Muchísimas gracias, José Luis, por recibirnos en las oficinas de Médicos Sin Fronteras aquí en la Ciudad de México. Encantado, Javier, bienvenido. Oye, por si acaso, porque es verdad que Médicos Sin Fronteras es una organización que quien está metido en estos temas de atención humanitaria, de solidaridad, debería conocer. Pero por si acaso alguno de nuestros oyentes anda desubicado, ¿qué es Médicos Sin Fronteras? Claro que sí, mira, Médicos Sin Fronteras es una organización médica humanitaria, como su nombre lo indica, que se dedica a atender a personas que están en situación de crisis, ya sea por catástrofes naturales, por conflictos armados, por epidemias o por situaciones de exclusión de la atención sanitaria. Trabajamos en más de 75 países desde hace más de 50 años y estamos presentes en las principales crisis humanitarias del mundo. Y actualmente, por ejemplo, en México estamos por cumplir 40 años desde la primera intervención. Ok. Hace 40 años de la primera intervención. ¿Qué vamos a recordar? ¿Qué pasó hace 40 años? Claro que sí. Bueno, pues tristemente hace 40 años sucedió el terremoto de 1985 en la ciudad, que afectó principalmente a la Ciudad de México. Y bueno, lo que pasó ahí en términos de Médicos Sin Fronteras es que la organización ya estaba presente en Centroamérica porque justo se estaban dando las guerras civiles, los conflictos civiles en El Salvador y en Nicaragua. Y entonces inmediatamente se enviaron unos equipos acá a Ciudad de México para compartir. Hay que decir que en ese entonces la organización todavía era mucho más pequeñita, pero mandaron sobre todo cirujanos que trabajaron a pie de los derrumbes, digamos, ayudando a los rescates e incluso haciendo amputaciones para poder rescatar a las personas que estaban atrapadas, y también apoyaron a los hospitales, muchos de los cuales, como recordarán quienes vivíamos en aquel entonces, habían colapsado, y entonces se hizo todo un caos en términos de referir pacientes a otras instalaciones sanitarias, y fue como una primera experiencia que además se considera en Médicos Sin Fronteras como un hito, porque a partir de ahí se pensaron en soluciones, sobre todo de logística y de las necesidades que la población necesita ante un terremoto. Como ejemplo, Médicos Sin Fronteras, a partir de esa experiencia, ideó estas grandes burbujas que almacenan y potabilizan agua, porque la reflexión estaba que en un terremoto muchas tuberías se rompen, ¿no? Y la gente se queda sin agua por muchos días. Y entonces esta idea de poner algo muy portátil que pueda abastecer a las comunidades o las colonias afectadas de agua potable en los días posteriores es muy importante, porque obviamente pues se generan muchas enfermedades a partir de la falta de agua, ¿no? Y entonces a partir de esa idea que se implementó por primera vez aquí en México, después tristemente hubo un terremoto al año siguiente en El Salvador, en el 86, en San Salvador, y se empezó a implementar, que ya es una técnica muy conocida de Médicos Sin Fronteras, para potabilizar agua en situaciones de crisis, ¿no? Sí, la verdad es que pues el terremoto del 85, por supuesto, ¿no?, sacudió las vidas de muchos mexicanos aquí en la Ciudad de México, y también sacudió la manera de organizarse, ¿no?, de la sociedad civil aquí en México. Y entonces es cuando Médicos Sin Fronteras también decide, oye, aquí nos instalamos.
Pues mira, se dieron, no, sino que en los años posteriores, en los 90s, hubieron otras catástrofes naturales, y entonces los equipos siguieron viniendo, y fue más o menos hasta el 98-99 en que se decide abrir un proyecto de más largo alcance, digamos, de más largo tiempo, que fueron proyectos en los Altos de Chiapas y en la Sierra de Oaxaca, para atender distintas enfermedades ya vinculados más a la exclusión de la atención sanitaria, ¿no? Estamos hablando de población indígena, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí se dieron distintas intervenciones, y fue solo hasta 2018 que se decide abrir una oficina ya de manera permanente, ¿no? Esta oficina cumple las funciones, obviamente, de tener una vigilancia de la región, pero también de compartir expertise con las autoridades mexicanas, porque se reconoce que México es un país con mucha experiencia, sobre todo en respuestas de emergencia, pero también de reclutar personal que quisiera trabajar en los proyectos alrededor del mundo, y que lo seguimos haciendo a la fecha, y obviamente de comunicar y de recaudar fondos para la organización, tanto para las actividades aquí, pero para el resto del mundo, ¿no? Entonces se reconoce a México como digamos, un punto importante para todos estos elementos que contribuyen a la misión social de Médicos Sin Fronteras en el resto del mundo, ¿no? Vale, pues gracias por este breve, digamos, recorrido histórico de Médicos Sin Fronteras en México, porque sí me gustaría que explicaras qué actividades desarrollan aquí en el país. Claro. En años recientes, digamos a partir de 2010, hemos tenido, distintas respuestas de emergencia, hay que decir, porque se han dado emergencias. Pienso en el terremoto del 17, más recientemente quizás el huracán Otis, ¿no? Que hicimos una respuesta bastante importante. Y por otro lado, hemos trabajado con mucho énfasis ofreciendo atención a la población migrante a lo largo de toda la ruta, desde Tapachula, Coatzacoalcos, Tenosique, hasta el centro, aquí en la Ciudad de México, pero también en la zona de Lechería, en Celaya. Nos hemos movido mucho, ¿no? En Ciudad Juárez, en Reynosa, en Nogales, y esos puntos han ido cambiando conforme se ha movido la población migrante, ¿no? También hemos tenido otros proyectos de larga data, digamos. En algún momento tuvimos un proyecto para la atención de la enfermedad de Chagas en la costa de Oaxaca. También trabajamos en Acapulco previamente para atender los casos de violencia sexual, y un poco reforzar las capacidades de los hospitales y sí, de los centros de salud para atender este tipo de casos. Entonces hemos tocado como muchos temas distintos, ¿no? De muchos padecimientos, muchas necesidades que hemos ido identificando. Y actualmente con el cambio, hay que decir, con el cambio que se está dando en el flujo migratorio, estamos en un proceso de reconfiguración, digamos, de nuestro portafolio operacional, pensando que, pues obviamente hay otras necesidades que estamos dispuestos a atender, como siempre, y entonces tenemos en este momento, mientras grabamos esto, equipos haciendo lo que nosotros llamamos exploratorias para identificar otro tipo de necesidades que puedan tener que ver con la violencia y las consecuencias de la violencia en distintas regiones del país, pero también atendiendo enfermedades como la tuberculosis, etcétera, ¿no? Entonces todavía no puedo adelantar cuál va a ser nuestra nueva configuración, pero en los próximos meses pues definitivamente estaremos lanzando nuevos proyectos, ¿no? Digo, con este cambio de flujo migratorio que hablas es de, por ejemplo, pues esta situación que está viviendo nuestro vecino del norte de deportación, expulsión, ¿no? de personas, ¿no? Migrantes allá, ¿no? Exacto. Como sabemos, a partir de la entrada de la nueva administración Trump, se dieron todas estas órdenes ejecutivas que cancelaron el uso de la aplicación que la gente utilizaba para pedir refugio, la CBP One. Y entonces pues todas las personas que estaban en proceso de solicitar refugio en Estados Unidos se quedaron varadas o sus trámites fueron completamente cancelados, y eso ha generado pues toda una cascada de digamos de cancelación de los flujos migratorios en algunas partes. No así, la gente sigue quedándose, por ejemplo, en México, porque no quieren volver a sus lugares de origen, pero tampoco pueden pasar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que decir, nuestra intervención en temas de migración no ha cesado, simplemente estamos reorientando, ¿no? Porque obviamente estamos preocupados con esta población de personas que vengan de Haití, de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, que en estos momentos están en distintas ciudades en México, en una especie de limbo
sin poder volver, porque no tienen recursos o porque no quieren, por miedo, pero tampoco sin poder pensar en que la idea de entrar a Estados Unidos es una posibilidad, ¿no? Entonces es una situación bastante crítica que estamos siguiendo muy de cerca, obviamente. Y otra cosa que has comentado de, digamos, de establecerse aquí en México en 2018 fue el de reclutar, ¿no? Mexicanos que formen parte de los equipos de Médicos Sin Fronteras en otras acciones, acciones que están desarrollando en otros rincones del planeta. Digo, es desafortunadamente muy común ver ahora, sobre todo con los conflictos armados, ¿no? que se están dando en diversos puntos del planeta, pues en las imágenes de la tele, por ejemplo, o en las fotografías de los periódicos, pues a trabajadores o perdón ahora que no encuentre la palabra, pero ver esos chalecos, ¿no? blancos con el logo de Médicos Sin Fronteras en esas imágenes, ¿no? ¿Hay mexicanos y en qué acciones? Claro, lo hacemos ¿En qué destinos? Desde 2008, no 18, 2008. Ay, perdón. Y sí, obviamente eso, un poco aquí se reconoce mucho que la capacidad técnica y de preparación, sobre todo del personal médico, pero no solamente, porque no solo reclutamos médicos, hay que enfatizarlo, es muy fuerte, ¿no? Es muy robusta, ¿no? Y además los médicos mexicanos muchas veces hacen su servicio social y su preparación allí en comunidades, ¿no? Entonces, eso no es tan distinto como la forma en que trabaja Médicos Sin Fronteras, en el sentido de tener pocos recursos clínicos, trabajar en contextos, pues sí, aislados, etcétera, ¿no? Entonces, los médicos mexicanos han sido muy exitosos, médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, en nuestros equipos internacionales. Actualmente tenemos aproximadamente 200 personas activas, que están en distintas partes del mundo, ¿no? Llámese en Sudán, en la República Democrática del Congo, bueno, ahora en este momento no, pero hemos tenido personal en Palestina, tanto en Cisjordania como en Gaza, en Ucrania, en donde se les ocurra, ¿no? Y hay que decir que también, sí, obviamente está un tema de la preparación técnica, pero también que la nacionalidad mexicana es muy poco problemática en muchos contextos, ¿no? Los mexicanos no suponen un riesgo por estar en Afganistán. Diplomático, ¿no? Cultural. Y entonces eso que pasa también con otros compañeros, por ejemplo, los compañeros de Brasil, ¿no? Son nacionalidades que podemos llevar al Sahel sin ningún problema, ¿no? Y de hecho la gente los recibe bien y no hay un riesgo, por ejemplo, a partir de su nacionalidad, ¿no? Entonces es algo que promovemos constantemente, nos acercamos a las universidades, a las facultades, a los hospitales, y estamos todo el tiempo buscando profesionales que quieran postularse. No es para todo el mundo, ¿no? Es un trabajo duro y es un trabajo que tiene mucho componente de vocación, pero pues contentos con que ya tenemos un universo de profesionales que ponen el nombre de esta oficina y de su trabajo en otras partes del mundo, ¿no? Sí, esto también me sirve un poco pues para que nuestros escuchas pues vean, ¿no? que todas las actividades que desarrolla Médicos Sin Fronteras, no solamente aquí en el país, sino alrededor del mundo, toda la necesidad que hay, porque bueno, otra de las patas que comentabas antes era que esta oficina, bueno, pues también se dedica a la recaudación de fondos, y yo creo que a lo mejor pues nuestros escuchas les puede resultar de interés, oye, ¿cómo puedo colaborar con Médicos Sin Fronteras? Lo digo porque, bueno, pues muchos de nuestros escuchas pertenecen también a otras organizaciones, pero también pertenecen a empresas o yo qué sé, o como individuos, pues oye, se quieren animar a colaborar con ustedes. ¿Cómo lo pueden hacer? Y más en concreto, desde, pues a lo que nos dedicamos en Valor Compartido, que es el tema de la responsabilidad social y la sostenibilidad empresarial. Claro que sí, pues mira, lo primero que hay que decir es que para nosotros es muy importante mantener como la universalidad de la ayuda, ¿no? En el sentido de que no se trata de ayudar solo a México o solo a Honduras o solo a el Congo, ¿no? Realmente la acción humanitaria no ve las fronteras y por eso nos llamamos Médicos Sin Fronteras, ¿no? Porque realmente es un espíritu humano, ¿no? Ayudamos a las personas en su carácter de humanos, no de nacionales de ningún país, ¿no? Entonces, por eso hacemos esta promoción de la recaudación, de que las personas se acerquen a la organización y se alíen con nosotros, se hagan socios, se hagan compañeros en esta causa, ¿no? Y lo hacemos de distintas formas, obviamente a nivel de los donantes individuales,
por nuestra página web, www.msf.mx, de una vez pongo el anuncio, obviamente por nuestras redes sociales, etcétera, y también tenemos un componente muy importante con las empresas y corporaciones, ¿no? Y lo buscamos constantemente con distintas, digamos, mecanismos que abrimos, ¿no? Ya sea que obviamente buscamos que las empresas, por ejemplo, hagan quizás algún donativo único, pero también les ofrecemos la opción de que se hagan aliadas de la organización con una donación recurrente, ¿no? Pero también ofrecemos, si quieren hacer, por ejemplo, una recaudación con los empleados que luego ellos duplican, tenemos ese mecanismo, tenemos iniciativas solidarias que la gente puede también hacer algún tipo de iniciativa como recaudar para, no sé, hacer un festejo, y en lugar de tener regalos, la gente decide donar a Médicos Sin Fronteras. Y sí, formamos como muchas alianzas, obviamente también patrocinios, ¿no? Obviamente no podemos gastar mucho en no sé, en publicidad, por ejemplo, entonces buscamos patrocinios para esto o aquello, ¿no? Que requerimos. Entonces tenemos como muchos mecanismos. También a veces los empleados quieren colaborar armando kits que distribuimos, por ejemplo, aquí en México para la población migrante, y hemos armado kits de salud menstrual o kits de abrigo que distribuimos y que los empleados de una empresa pueden colaborar haciendo. También obviamente manejamos colectas a partir de redondeos con distintas empresas de tiendas de conveniencia o de supermercados. Y bueno, pues obviamente sí, lo que comentaba del voluntariado corporativo, a veces es difícil llevar a las personas a los contextos en donde trabajamos, porque a veces son peligrosos, ¿no? Pero sí les damos la oportunidad, por ejemplo, de hacer un mapatón o de, como decía, de armar estos kits, etcétera, ¿no? Para que la gente pueda, digamos, sentir que participa en la acción de nosotros. Inciso, pie de página, explica qué es un mapatón. Claro que sí. Okay. Los mapatones son digamos, una forma de contribuir al mapeo de zonas que en algunos casos no están correctamente geolocalizadas, digamos, y que entonces la gente, a partir de imágenes satelitales, puede ir dibujando los mapas. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces al momento de responder, si no tienes un buen mapa, no puedes llegar a las comunidades, ¿no? Y no tienes ubicado dónde hay un pozo, dónde hay una escuela, dónde hay una instalación que pueda ser útil en una respuesta, ¿no? Entonces es un trabajo colectivo, y juntamos a un grupo de empleados o de colaboradores de alguna organización que nos ayuden a, digamos, a mapear una zona y así tener como mejor noción de dónde podemos y cómo podemos intervenir y qué recursos hay en la zona, ¿no? Pero es una forma sobre todo de hacer partícipes a los colaboradores de una empresa de la importancia del trabajo humanitario, ¿no? Y que a lo mejor pueden compartir también ese expertise, ¿no? A lo mejor que puedan tener en temas técnicos que Exacto. A ustedes les sirven de ayuda, claro. Y, oye, me gustaría aclarar eso, el tema de, por ejemplo, a dónde van los fondos, porque puede resultar que, oye, pues nos escuche una empresa que está, no sé, pues donde tiene operaciones, pues hay un tema de, pues sí, hay una problemática que ustedes están atendiendo, ¿no? Y dicen, oye, pues mira, como yo estoy cerca de la frontera norte, estoy viendo esta situación, pues me gustaría apoyar el trabajo que hacen, porque bueno, pues al fin y al cabo son mis vecinos, ¿no? Los que están sufriendo ese problema. Esos fondos, digo, directamente no se pueden patrocinar a un proyecto, has dicho, ¿no? Claro, a ver, lo que nosotros pensamos, volviendo a este concepto de humanidad, es Ajá. que, digamos, que donar para un nacionalismo va un poco en contra del ¿sabes? Ajá. Entonces, obviamente sí tenemos algunos proyectos muy particulares, sobre todo en emergencias gigantescas, en las que sí abrimos, digamos, la donación etiquetada, que se llama, ¿no? Pero en general lo que nosotros queremos es que la gente done a nuestro fondo de emergencias, ¿no? En donde podemos decir, bueno, pues obviamente tenemos estas necesidades aquí y allá y vamos a responder, pero buscamos que, digamos, esta independencia financiera, que es muy importante para nosotros, pueda ser implementada en el terreno, ¿no? Y a partir de nuestra evaluación de las necesidades podamos distribuir los recursos que logramos captar en función de las necesidades de las personas y no del nacionalismo del donante, ¿me explico? Sí. Ahora, en ese sentido, Médicos Sin Fronteras es quizás una de las organizaciones más transparentes del mundo. Ahí sí es de las cosas que más
orgulloso me hace sentir. O sea, por ahí va mi siguiente pregunta. Sí. Y somos muy transparentes con cómo utilizamos los recursos y la cantidad de fondos que se van realmente al terreno, ¿no? A la actividad y al mandato de la organización, ¿no? Que es cerca del 80%, que es particularmente alto comparado con el sector, digamos, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente presentamos informes financieros auditados, hacemos públicas nuestras auditorías, nuestros salarios, etcétera, ¿no? Y hay que decir que lo hacemos tanto hacia los donantes como hacia las comunidades en donde trabajamos, ¿no? Claro. También un poco tenemos este compromiso de rendirle cuenta a las personas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos en estos días ya por publicar nuestro informe aquí regional, que estábamos esperando que nos llegara el informe internacional, y presentamos todo, ¿no? Nuestras cuentas, la carta del auditor, ¿no? Diciendo, encontré todo en orden, y también buscamos certificarnos. En México, por ejemplo, cortamos con la acreditación de institucionalidad y transparencia que otorga el CEMEFI, y obviamente tenemos estatus de donataria autorizada ante el SAT, que nunca hemos perdido, que es difícil, porque hay que decir que el SAT es el SAT. Entonces sí, un poco, y debo decir, desde que mi llegada a mi posición, estoy insistiendo incluso más que trabajemos mucho más a profundidad en tener como un valor añadido en términos de cumplimiento, ¿no? Que tengamos todo al día y en orden, en todos los aspectos, desde la protección, la prevención del abuso, hasta la protección de datos, claro. Y lo estamos compilando todo en un programa de cumplimiento que incluso buscamos certificarnos, ¿no? O sea, queremos ir un paso más, ¿no? Porque es importante y sabemos que además es un valor añadido para, por ejemplo, las corporaciones que se animen a contribuir a nuestra causa, ¿no? Ajá, sí, eso te iba a decir. Yo recuerdo, digamos, de mi época de paso o sea, cuando pasé por organizaciones, por ONGs allá en Valencia, en España, pues siempre teníamos a Médicos Sin Fronteras como un referente, pues para temas de transparencia e incluso para temas de ética, ¿no? Porque yo sé que no todas las corporaciones pueden, o sea, ustedes tienen bien claro por el trabajo que realizan con cuáles pueden colaborar y con cuáles no. Exactamente, eso es súper importante, y hay que decir que también ahora con esta crisis, con la desaparición de USAID, etcétera, también Médicos Sin Fronteras siempre ha procurado obviamente no recibir fondos gubernamentales, o al menos en ínfima proporción, y en este momento solo el 2% de nuestros fondos globales vienen de dos países nada más, de la Agencia de Cooperación Suiza y de la Cooperación Canadiense, y nada más, y eso de alguna manera nos ha, entre comillas, salvado de esta crisis que se está viendo actualmente, ¿no? Y que además es muy importante en términos de seguridad de nuestros equipos no recibir, imagínense trabajar en Afganistán recibiendo fondos de Estados Unidos, por ejemplo, claro. ¿No? Pero por otro lado también tenemos una serie de, digamos, sectores productivos de los cuales no podemos recibir fondos. Estoy hablando del sector extractivo petrolero minero, del sector de la producción de armas, obviamente, del sector del tabaco, del sector incluso digamos, de las marcas de lujo, ¿no? O sea, somos muy cuidadosos en estos sectores que podrían resultar problemáticos tanto para las personas a las que atendemos, ¿sí?, por lo que su actividad pueda representar en su vida diaria en el terreno, y también obviamente para nuestra reputación y nuestra congruencia con nuestro mandato humanitario, ¿no? Claro. Entonces sí, tampoco el alcohol, el tabaco, ¿no? Y bueno, y obviamente hace cada sector o cada empresa con la que intentamos hacer un acercamiento, pues pasa por una debida diligencia, digamos, de ver si no entra en conflicto con nuestro con nuestro mandato y nuestros principios, ¿no? Oye, José Luis, pues yo creo que hemos tocado bien, o sea, todo lo que hace Médicos Sin Fronteras, cómo lo hace también, y bueno, pues yo creo que la oportunidad también era esa, ¿no? La de que nuestros oyentes vieran de qué manera se pueden, como decías, aliar, ¿no?, al trabajo que hace Médicos Sin Fronteras. No sé si tengas algo en el tintero que digas, oye, esto, Javi, lo tenemos que comentar. Claro, yo quisiera decir que creo que en este momento de la historia en el que no solo los fondos del gobierno de Estados Unidos, sino de muchos países se están viendo recortados, va a ser
crucial, esencial que el sector privado dé un paso adelante, porque se está literalmente desmoronando el sistema de ayuda internacional, ¿no? Estamos preocupados porque aunque no somos afectados por estos recortes de ayuda de los gobiernos, muchas organizaciones sí. Y eso significa que muchas acciones y atenciones que se daban en muchos contextos, incluyendo en México, se están viendo mermadas y que nosotros no podemos cubrir todas esas necesidades que cubrían otras organizaciones con las que podíamos referir personas para temas que no nos competen, como la protección o etcétera, ¿no? Entonces, se está desmoronando el sistema de ayuda internacional a nivel gubernamental, digamos, y creo que va a ser momento de que la iniciativa privada, el sector privado, dé un paso adelante y obviamente pues establezcan alianzas. A nosotros nos interesa mucho hacer este tipo de colaboraciones, pero yo creo que en, digamos, global, más allá de Médicos Sin Fronteras, sí es importante que como sociedad, como sector privado, pues tengamos conciencia de que está cambiando la configuración del sistema de ayuda a nivel mundial y que si no lo hacemos ahora las personas, las empresas, pues mucha gente se va a quedar sin ayuda, ¿no? Y eso es pues muy grave y creo que toca pues echar pecho. De acuerdo, pues oye, con este llamado concluimos, pero no sin antes recordar que bueno, pues pueden entrar en la página web de Médicos Sin Fronteras para ver cómo cómo pueden aliarse, cómo pueden realizar estas múltiples opciones de colaboración. No sé si también haya a lo mejor algún teléfono o alguna manera más, digamos, porque creo que tienen como un formulario para hacer la donación casi en menos de un minuto. Claro, sí, en realidad creo que lo más práctico es por la página web www.msf.mx y ahí en la sección de donar están todos los posibles canales, mecanismos que tenemos, ¿no? Hay un formulario, pero si es una empresa, pues hay obviamente un teléfono específico de contacto. Perfecto. Y todos los, digamos, mecanismos, iniciativas solidarias, testamento solidario, que se me estaba olvidando, que también estamos de hecho por lanzar una nueva campaña para promover los testamentos solidarios. Entonces sí, hay muchas formas y ahí pueden encontrarlo muy fácilmente. Genial, José Luis. Pues José Luis Michelena, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras en México y Centroamérica, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente en tus oficinas y pues por este espacio, ¿no?, para nuestros oyentes de Valor Compartido Podcast. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Valor Compartido Podcast. No olvides suscribirte a nuestro programa en el canal desde donde nos escuchas y puntúanos si te ha gustado esta entrevista u otros episodios. Esto nos ayudará a que más personas conozcan nuestros contenidos en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Nos encontrarás en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Y recuerda que puedes seguir toda la actualidad en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en www.valor-compartido.com. Hasta la próxima.